Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Y milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Santo eres, Señor. Maravilloso eres, Abre luz, Señor. Eres un Dios de poder, Señor. Nadie ilumina más que tú, Señor. Te adoramos, Señor. En ti no hay tinieblas, Señor. Nada ni nadie puede brillar más que tú, Señor. Gracias, Señor. Tú eres la luz del mundo. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Bendito eres. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, en esta mañana. Vamos a compartir la palabra del Señor. Yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer todos juntos Marcos 2, del 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Aleluya. Y hoy el Señor nos invita, ¿verdad?, a ver un poco la vida de este hombre, de Leví, el recaudador de impuestos. Y nos dice el evangelista Marcos que Jesús se encontraba cerca de Capernaum. Días anteriores había sanado a un paralítico, gracias a la fe y a los amigos que tenía, que lo bajaron ahí por un techo. Y aquello fue tremendo porque la gente seguían a ese hombre que hacía milagros, a ese hombre que estaba impactando la ciudad de Galilea. Y allí en aquella ciudad costera de Capernaum, al mar de Galilea, el Señor se encontraba rodeado de gente. Le seguían no solamente sus discípulos, sino multitudes lo seguían a él. Y dice el evangelista Marcos que él se acerca y se va hacia la orilla del mar. Pero el Señor vuelve, y a la vuelta dice Marcos que vio
vio a un hombre allí sentado en una mesa, un recaudador de impuestos, y allí estaba Leví en plena faena. Allí estaba él en su trabajo, en su negocio, cobrando los impuestos para el Imperio Romano, allí a su propia gente. Y allí estaba Leví rodeado de monedas, recogiendo, guardando, para dar cuenta, ¿verdad?, a sus superiores. Y parece que no le iba mal la cosa. Podemos ver a un hombre, ¿verdad?, en medio de su negocio, ganando dinero. Leví era un hombre pudiente. Se ve que tenía un buen poder adquisitivo y vivía económicamente bien. No tenía necesidades por la forma de vida que llevaba, ¿verdad? Todas sus necesidades estaban cubiertas. Él no tenía que pedirle nada a nadie. Parece ser que también era un hombre que no era tacaño, porque le gustaba invitar a sus amigos a comer a su casa. Pero su profesión le llevaba a estar siempre rodeado del dinero, de la riqueza, de las comodidades. Y a él también le gustaba rodearse de amigos importantes. Los escribas, los fariseos, eran gente que eran no de la alta sociedad, pero sí eran gente considerada dentro del pueblo judío a nivel religioso. Y dice Marcos que Jesús ve a Leví. Jesús no está viendo a un cobrador de impuestos. Jesús no está viendo a un hombre rodeado de dinero. Jesús está viendo ahí un alma necesitada de él. Un alma que necesita ser rescatada. Al Señor no le importaba la situación económica suya, ni sus amigos, ni quién realmente era. Dios vio allí a un alma distraída, ahí metida en su negocio. Y cuando Dios pasa por su vida, como pasó un día por la nuestra, no vio, ¿verdad?, lo que nos rodeaba, sino Dios miró el corazón de Leví. Y el Señor se le acercó, solamente le miró, dice el evangelista Marcos, y le dijo: sígueme. Aleluya. ¿Quién podría negarse a ese llamado? Dice el Evangelio que Leví invita a Jesús a su casa a comer, y hemos leído que allí se encontraban no solamente sus amistades, sino los discípulos de Jesús, y además pues toda la patrulla que le seguían, porque las multitudes no dejaban de seguirlo. Y en aquella casa entró aquel día no solo Jesús y sus discípulos, sino también gente que le seguían, gente normales de la calle. Y esa presencia de esas personas no le agradaron a los amigos de Leví, hasta tal punto que empezaron a murmurar. Se extrañaban que su amigo Leví, el recaudador de impuestos, permitiera dejar entrar en su casa a esa clase de personas que para ellos eran gente publicana, gente del pueblo, gente pecadora. Y estas personas empiezan y se dirigen hacia los discípulos, porque ven que han entrado una bandada de gente que a ellos les incomoda. Y les pregunta a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús, que los escucha, Jesús fue radical, porque hay veces que el Señor, ¿verdad?, lo vemos en un aspecto amoroso cuando tiene que hablar con amor, pero a veces cuando tiene que llamar la atención lo hace de una manera radical. Y él de una manera radical les contesta y les dice: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y así es como ve Dios al mundo. Dios ve al mundo enfermo por el pecado y sus consecuencias. Y esta debe de ser también la visión nuestra de cómo debemos de ver al mundo. El mundo está enfermo, hermanos. Dios ve al mundo enfermo. Y solamente el Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu de verdad, es el único que puede llevar al mundo a la verdad, a reconocer que realmente están enfermos, a ver esa realidad, la realidad de la enfermedad. ¿Y qué sucede cuando alguien está enfermo? Cuando uno está enfermo, lo primero que uno busca, ¿verdad?, es consuelo, porque se siente mal físicamente,
va buscando ánimo. Y qué mejor que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nuestro Consolador, para recibir ese consuelo y ese ánimo que se necesita en medio de la enfermedad, ya pueda ser espiritual o física. Uno cuando está enfermo siempre busca, ¿verdad?, algo, aquello donde tú puedas sentir una mejoría, te puedas encontrar dentro de la enfermedad una poca de bienestar. Y necesitamos el Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas para ser sanados. Porque aquí, mientras estemos en esta tierra, siempre la enfermedad, no estamos exentos, ¿verdad?, nos puede visitar. Y necesitamos el ánimo, el consuelo de alguien que nos haga sentirnos que estamos cubiertos, que estamos apoyados. Y cuando el Espíritu de Dios toca nuestras vidas para sanidad, también nos lleva a la verdad. Y eso es muy importante, porque cuando la verdad es conocida, es cuando la verdad te liberta. Amén. Jesús ya lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Y la verdad tiene que ser aplicada a todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que proteger de la verdad. Porque en donde no está la verdad, están las tinieblas. Y la verdad debe de imperar en nuestros corazones. Cuando la verdad impera en ti, no hay foco de tinieblas que te puedan afectar. Y aquellos, ¿verdad?, que a veces huyen y se protegen de la verdad, son personas que prefieren vivir en la oscuridad. Y ni siquiera se dan cuenta, porque en la oscuridad es imposible de ver, de darse cuenta cómo uno vive. Y es por eso que hay enfermos que no saben que lo son y que necesitan ser sanados. Los amigos de Leví, los escribas y fariseos, estaban enfermos, pero ellos no lo sabían. Vivían en tinieblas y no se daban cuenta de que ellos eran los que tenían la necesidad de ser sanados. Ellos también eran pecadores, pero ignoraban su enfermedad. Para ellos todos los demás eran los que debían de estar en casa ese día, porque no estaban limpios, cuando eran ellos quienes debían de clamar por sanidad. Todos los demás no debían de estar allí, en casa de Leví, porque eran gente pecadora. Mientras estamos, ¿verdad?, en este cuerpo, no estamos todos expuestos a sufrir enfermedades. Y sabemos que las enfermedades, hermanos, no es que Dios las manda. Escuchamos muchas veces a la gente: es que Dios le mandó esto, ¿qué le vamos a hacer? Dios no manda enfermedad, hermano. Las enfermedades son las consecuencias del pecado. Y mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo de carne, estamos expuestos a todo. Nuestra gracia, que es el Señor, ¿verdad?, y la libertad que nos ha dado, podemos ir a Él para que Él nos sane. Pero no estamos exentos de enfermedades. Además podemos ir al Señor, ¿verdad?, y pedirle, ¿verdad?, la victoria del Calvario sobre nuestras vidas. Pero muchos padecemos de enfermedades y oramos por una intervención de parte del Señor. Pero mientras no llega, tenemos que cuidarnos y hacernos de vez en cuando analíticas para ver cómo estamos. Yo hace poco me hice una, y ya pues os lo comento, me detectaron un adenoma en el colon derecho, tendré que ser intervenida quirúrgicamente dentro de poco, pero contenta, hermano, en el Señor, porque lo importante es la vida en el Señor. Y yo sé que está todo bajo control, pero reconozco que no estoy exenta. Vivo en este planeta, ¿verdad?, caído, y que tiene que ser rescatado y salvado por el Señor. Y yo confío en la sanidad y en la misericordia del Señor. Amén. Confío en aquel que dijo: yo soy la verdad. Aleluya. Y cuando el Señor te mira, cuando esa verdad entra en tu corazón, entra en ese área de tu vida, sus ojos van penetrando en tu interior. Jesús, la verdad, va penetrando en tu interior hasta lo más profundo de tu ser y diagnosticará desde tu interior cómo está tu vida. Y Él, la verdad viviente, entrará en tu cuerpo, atravesará tu alma, como dice la palabra, romperá coyunturas hasta llegar a tu interior, hasta llegar a tu espíritu, y ahí comenzará el Señor a trabajar desde adentro hacia afuera. Y ahí en tu espíritu Dios comienza a trabajar el área
de los recuerdos, esos recuerdos a veces, ¿verdad?, que los llevamos ahí colgados, etiquetados, que no nos podemos deshacer de ellos, que nos persiguen, que nos mantienen a veces maniatados al pasado. Y Él trabaja ahí en tu conciencia. Él comienza a trabajar en tu vida y la activa esa conciencia. ¿Para qué? Para que repruebe el pecado y para que apruebe la justicia de Dios. Cuando Dios llega a tu alma, Él te ayuda a hacerte ver quién realmente controla tu voluntad. Él te ayuda y regula tus emociones, regula tu mente, tus pensamientos. Y el cuerpo tan importante para el Creador, porque de lo contrario Él te hubiera creado sin el cuerpo, nos hubiera hecho como a los ángeles, ¿verdad?, seres espirituales. Pero Él nos dio un cuerpo, Él mismo tomó un cuerpo de carne y sangre para venir a rescatarnos, con lo cual el cuerpo es importante también para el Señor. Y Él mira tu cuerpo y ve si está anémico, si necesitas transfusiones de sangre para darte de la suya, aleluya. Él mira tu temperatura, si estás frío, si estás caliente. Nos hace, ¿verdad?, como los médicos cuando de chico iban, me decían, saca la lengua. El Señor en el mundo espiritual nos hace a veces sacar la lengua para ver qué hacemos con ella, si bendecimos, si maldecimos. Gloria al Señor. Él sabe perfectamente si estamos enfermos y de qué parte lo estamos. Y si nuestra enfermedad es física o es espiritual. Jesús dijo, como hemos estado escuchando a lo largo de esta mañana, yo soy la luz del mundo. Aleluya. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La vida, todo lo contrario a la muerte y la enfermedad. La vida se encuentra en el camino de la luz. Y el primer diagnóstico que Jesús hace de un enfermo es si ve que el enfermo huye de la luz, porque eso indicará que algo va mal, que está en oscuridad y que le falta la vida. El que huye de la luz es porque está en tinieblas, y el que está en tinieblas vive bajo el dominio del rey de las tinieblas. Qué importante caminar bajo el foco de Jesús. Amén. Bajo el foco de la luz de nuestro Salvador. Es muy importante dejarnos chequear por el Señor de vez en cuando, para comprobar si estamos aplicando la verdad a nuestras vidas, para poder ser libres y poder evangelizar sin ataduras. No podemos llevar un mensaje de libertad a personas si nosotros no estamos en la luz, si nuestras vidas están expuestas y están viendo que realmente no estamos viviendo lo que decimos. Tenemos que experimentar sanidad en nuestras vidas y poder hablar, ¿verdad?, a la gente con libertad. El Espíritu Santo nos está llevando en esta mañana, hermano, a reconocer a Jesús, la verdad, y si realmente la verdad está en nosotros, para poder ser sanos. Necesitamos sanidad, pero necesitamos que la verdad abunde en nuestros corazones. Tenemos que caminar en la verdad. Tenemos que caminar en Jesús, quien dijo yo soy la verdad. No podemos olvidar que Satanás es el padre de mentira y que no solo está engañando al mundo, sino que a veces se introduce muy sutilmente aquí en la iglesia. Hermano, él se introduce también aquí en la iglesia. Y a veces dejamos pasar, ¿verdad?, la mentira en nuestras vidas, y tenemos que saber que esa es la tarjeta de presentación del enemigo, la mentira, y debemos de llevar la verdad siempre por delante. Amén. Por eso sería bueno, ¿verdad?, analizar nuestras vidas, saber si estamos caminando bajo el foco del Señor o si estamos caminando bajo nuestra propia voluntad, porque cuando caminamos bajo nuestra propia voluntad y no bajo la del Señor, sin darnos cuenta nos aliamos al Dios de este mundo, que le encanta que tú hagas tu propia voluntad, no la voluntad del Eterno. Y tenemos que atarnos a la voluntad del Señor, a su palabra, a la verdad. ¿Estamos aceptando focos de tinieblas en nuestras vidas?
Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque el enemigo es el engañador. Y él no va a venir a tu vida, ¿verdad? Diciendo que tú estás bajo su dominio. No, él no trabaja así. Él siempre va a disimular su intervención. Se va a acercar a tu vida, pero sin que tú lo descubras. Él sabe y conoce nuestros corazones, sabe cómo somos cada uno y Él sabe cómo meterse en nosotros. Sabe qué áreas de nuestras vidas son débiles y en esas son en las que Él aprovecha para meterse. Pero si nosotros somos sinceros, si nosotros buscamos ser libres realmente, si nosotros buscamos ser sanos en el Señor, podemos ir a quien dijo, yo soy la verdad. Y el Señor va a destapar nuestra vida y nos va a ayudar a salir de nuestro escondite, de esos lugares, ¿verdad? Donde a veces nos escondemos, donde creemos que nadie nos ve, pero donde los ojos del Eterno llegan y nos ve y nos revela y nos saca. Aleluya. Y los escribas y los fariseos estaban escondidos en ese mundo, en un mundo de mentira. Ni ellos cumplían con la palabra, pero nosotros debemos de ser un libro abierto para el Señor, porque como dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no se haga manifiesta delante de su presencia, sino que todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos hacer nada en la oscuridad. No podemos hacer nada, hasta las intenciones del corazón, el Señor las conoce. Podemos mostrarnos una buena cara, sonriente, ante el mundo, ante la gente, pero Dios sabe lo que realmente hay en nuestro corazón. Dios sabe si hay realmente sinceridad, si somos sinceros. A Él no se le puede tapar nada, Él lo ve absolutamente todo. Por eso es bueno caminar en el temor del Señor. Aleluya. Y el Señor te trata de una manera muy diferente. El Señor llegó allí a casa de Leví, se sentó allí en la silla, allí en aquella mesa. Y el Señor, cuando nos va a tratar, Él retira su silla, coge y se sienta a tu lado, se pone en tu misma altura, amén, para tratarte. Y Él se agacha, se acerca a ti y comienza a limpiarte, comienza a usar ese aceite, ¿verdad? Suave. Él comienza a derramar ese vino, ¿verdad? Como hacía aquel samaritano, ¿eh? Y empieza a derramar su aceite, su vino, y empieza ahí a cicatrizar, y luego te lleva, ¿verdad? Te venda y te lleva al mesón. Así es como trabaja nuestro médico divino. Él nunca dejará de auxiliarte cuando tú necesitas la sanidad de parte de Él. Porque realmente Él ha venido, como dijo allí en casa de Leví, para sanar a los que están enfermos. Amén. Aleluya. No para los que ya se consideran que son sanos. Porque hay gente que creen que no necesitan al Señor. Yo no voy a los cultos, ni leen la palabra, les hablas de Cristo y los rechazan, porque creen que están bien. Al vivir en la oscuridad no se dan cuenta que están enfermos, que necesitan una sanidad, que la vida se les va. No son conscientes de que aquí estamos de paso, que cualquier día nos puede atropellar un coche o venirte una enfermedad terminal o darte un infarto y tienen que estar preparados. Nosotros, gracias al Señor, ¿verdad?, gozamos de esa libertad. Dios nos rescató, nos libertó. Y si nos vamos de esta tierra, nos vamos contentos porque sabemos que vamos a vivir la verdadera vida en el Señor. Pero el mundo no, el mundo está enfermo, el mundo ignora. Y nosotros tenemos que estar sanos de mente, de corazón, para anunciarle que existe un sanador, que existe un salvador, que sana, que limpia, que tiene misericordia. Aleluya. Y como buen médico, el Señor siempre, cuando vamos a Él, nos recetará sabiamente. Y su medicina, hermano, es el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, hermano, no hay obstáculo para la sanidad. No hay obstáculo para la libertad. Y tú eres quien decides tomarlo o no. Pero tu decisión te llevará a la sanidad o a continuar enfermo.
Porque aunque creamos que no, de algo siempre estamos enfermos. No somos perfectos, vamos hacia la perfección, pero no lo somos. Y siempre hay áreas de nuestra vida que se enferman, que se nos pegan cosas, y necesitamos una sanidad, necesitamos hacer de vez en cuando esta analítica para saber realmente cómo estamos delante del Señor. Yo nunca he visto una persona, ¿verdad?, ir a la farmacia a comprar medicamentos y tirarlo en la puerta. Y hoy estamos en la consulta del Señor, hoy estamos en el ambulatorio espiritual. Así que tómate lo que el Señor te está recetando en esta mañana. Arrepiéntete de tu forma de caminar si no lo estás haciendo correctamente. Deja que la verdad te sane. Sé libre en el Señor hoy. Aleluya. Que Él nos ayude, ¿verdad?, a caminar como Él anduvo, a tener esa comunión que Él tenía con su Padre, a tener esa relación estrecha con Dios. Que nos ayude a tener esa relación estrecha con el Señor. En 1 Juan 1:6 dice, si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él. Sí, yo tengo al Señor, pero si hay focos de tinieblas en mi vida, estoy mintiendo. Si yo digo que yo sigo al Señor y hay oscuridad en mi vida, estoy mintiendo. No estoy diciendo la verdad. El compromiso del creyente, hermano, es muy serio. Es muy importante, pero es muy serio. No podemos decir yo soy si nuestras vidas no caminan bien, si nuestros pensamientos están lejos del Señor, si nuestros pasos van hacia lugares incorrectos. ¿Verdad? Tenemos que analizar lo que dice la palabra. Y me gustaría terminar leyendo en 1 Juan, capítulo 1, versículos 7, 8, 9 y 10. Dice el evangelista Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Necesitamos aplicar esa verdad a nuestra vida. ¿Y qué aprendemos de estos versículos que acabamos de leer? Que el pecado y sus consecuencias, como la enfermedad, huyen. Huyen. ¿Cuándo? Cuando andamos en luz y esto genera comunión entre nosotros, y donde hay comunión fluye la sangre de Cristo limpiando y arrasando el pecado. Tenemos que aceptar que caemos, que enfermamos, que pecamos, que no somos supermanes, que no podemos engañarnos a nosotros mismos, que tenemos que ir a la verdad, que tenemos que confesar y sin temor ir a aquel que perdona y limpia. Si decimos que no fallamos, que somos unos súper, le estamos dejando a Él como un mentiroso y la verdad se aparta de nosotros. En la mesa de Leví estaban los fariseos, estaban los enfermos y los súper, los escribas y los fariseos. Aceptemos que necesitamos al médico divino. Arrepintámonos, hermanos. Arrepintámonos y dejemos que realmente la verdad no se nos escape de dentro de nuestras vidas. Invitemos al Señor, ¿verdad? Como hizo Leví. Preparémosle una mesa. Señor, ven a mi vida. Siéntate aquí cerca de mí. Yo te acepto, Señor. Eres el único remedio para mi sanidad. Los sanos no necesitan, hermano, a los médicos, pero nosotros sí necesitamos a Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Grande es tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por recordarnos quién eres, Señor. Gracias por recordar, Señor, que tenemos que analizar nuestras vidas, Señor.
que tenemos que reflejarnos delante de tu palabra, de saber realmente lo que hay en nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, te miramos a ti, al sanador, al salvador, aquel que se apiada de todo hombre que va a él de corazón. En esta mañana vamos a ti sabiendo, Señor, que tú nos desechas, que tú tienes tus brazos abiertos y tus manos, Señor, llenas de poder, de sanidad, para Señor, tocar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos. Reconocemos el poder tuyo en esta mañana para sanar, Señor. Sabemos que quien va a ti, Señor, tú no lo desprecias ni lo echas fuera. Gracias, Dios, porque como te acordaste de Leví, pasaste aquel día por aquel lugar donde él trabajaba. Tú pasaste un día por nuestras vidas, Dios, y nos viste como estábamos, Señor. Nos viste a algunos allí tirados, Señor, en medio del fango. Señor, nos viste, Señor, paralíticos espirituales, sin salida, sin saber por dónde caminar, Dios. Y tú te acercaste, Señor, y nos diste vida, Dios. Y en esta mañana queremos, Señor, recobrar ese estado de vida en nuestros corazones, Dios. Por eso te rogamos, Padre, que tu gracia nos haga ver en esta mañana nuestro interior, Señor. ¿Cómo están nuestras vidas delante de ti, Señor? Si hay focos de tinieblas, Señor, que tu luz irradie, Señor, nuestro interior y apague, Señor, esos focos, Dios. Porque queremos seguirte a ti, a la verdad. Porque queremos caminar libres, Dios. Aleluya. Y solamente la verdad liberta, Padre. Amén, sí, Señor. Libértanos en esta mañana, Señor. Apaga todo foco de tinieblas, Dios. Limpia nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, todo aquello, Señor, que se nos pega, Señor, o que aceptamos, Señor, sabiendo que contradice tu palabra, Dios. Queremos ser hijos de luz, Señor. Queremos ser lo que tú deseas de nosotros, que seamos hijos de luz, Señor. Y el que anda en luz, Señor, no anda en tinieblas, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Bendice cada vida hoy aquí presente, Señor. Tu luz, Señor, la luz de tu Espíritu, Señor, llene y irradie cada corazón en esta mañana, Señor. Y haznos ver, Señor, para reconocer y poder arrepentirnos y poder ser realmente libres delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús.